Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Hoy queremos presentar las mociones que el Partido Popular ha registrado para que sean sometidas a deliberación, debate y aprobación, en el caso de que así lo estime conveniente la Corporación Municipal en su conjunto. Tres mociones, dos relativas a la situación o a la pandemia que estamos atravesando y el inicio del curso escolar, y otra de ellas sobre un servicio municipal que hemos en reiteradas ocasiones mostrado nuestra disconformidad por la forma en la que se está llevando a cabo. Es el servicio de agua potable. Bueno, ahora hay algunos pequeños detalles para recordar las últimas noticias, digamos, pero vamos, ya vamos a pedir directamente que se licite, porque la última petición por nuestra parte fue una comparecencia de la concejala responsable por sus reiteradas faltas a la verdad. Bueno, no compareció ella porque a los meses, pues por baja, por enfermedad, pues sigue de baja en el ayuntamiento, pero ni siquiera la persona que ha asumido esas competencias lo hace. No hay explicaciones, no hay avances, seguirán trabajando en sus ideas de municipalización, pero bueno, entendemos que eso no es positivo, pero ahora entro a fondo sobre ello. En cuanto a las dos mociones relativas a la seguridad en las aulas, en una solicitamos la incorporación de una enfermera o enfermero escolar en los centros educativos, y en la otra la realización de pruebas PCR a todo el personal docente y no docente que trabaja en los centros educativos. Estas peticiones las está trasladando el Partido Popular a nivel de la Comunidad Valenciana. Es una campaña, una reivindicación que está liderando desde hace prácticamente un mes Isabel Bonig, la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y que pues, hemos decidido también sumarnos a estas peticiones que consideramos beneficiosas y de sentido común. En primer lugar, y debido a que por esta pandemia la salud en los centros educativos, la seguridad tanto del alumnado como del personal que trabaja en estos centros es una de las mayores preocupaciones que tienen tanto equipos docentes o equipos directivos como las familias. Y ante esta nueva realidad sabemos que se han designado responsables COVID, que se llaman, en cada centro educativo, y que los propios centros educativos tienen que convertirse en el eje de la promoción de la salud y de la asistencia sanitaria en las escuelas. Entonces, entendemos que la única figura que puede dar garantías de una atención correcta en todos los centros educativos, cubriendo todas aquellas necesidades sanitarias que se producen en estos, y para atender a los miembros de la comunidad educativa, conociendo todos los protocolos de prevención, de actuación rápida y coordinando toda esta acción con los centros de atención primaria, entendemos que es la figura del enfermero o enfermera escolar. Es lógico que los equipos docentes no tienen ni tienen por qué tener esta formación sanitaria, y por ello entendemos que los enfermeros escolares deben ser un miembro más de los órganos de dirección de los centros y que trabajen en coordinación con el resto de profesionales y del entorno escolar para garantizar esa seguridad en los centros educativos. Entendemos que incluso esos protocolos de actuación que se han ido realizando en cada centro educativo también debería estar supervisado y apoyado por estos profesionales sanitarios. Un docente no tiene por qué tener esa responsabilidad y en algunos casos tener que hacer casi de médico, evaluando los síntomas que presenta un alumno o una alumna, a qué se pueden deber, si tiene que activar el protocolo, si no, etcétera. Creemos que la creación de esta figura puede dar mayor seguridad tanto a docentes como a la situación en general. Por lo tanto, lo que solicitamos, en concreto los pedimentos, incorporar una enfermera o enfermero escolar a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana, sufragados íntegramente por la Generalitat Valenciana, que todos los planes de contingencia de los centros educativos estén elaborados, firmados y supervisados por profesionales sanitarios y expertos en prevención de riesgos laborales, en coordinación con el centro de atención primaria del que dependa cada centro educativo, y por último, garantizar en dichos centros la existencia de material de protección diario en función del riesgo al contagio y la vulnerabilidad de la persona para docentes, personal no docente
y el alumnado. La otra moción que también tiene relación con este asunto es la realización de pruebas PCR al personal docente y no docente de los centros educativos. Como digo, lo mismo que en el caso anterior, una reivindicación abanderada por Isabel Moniz, que se comienza en el mes de agosto, que se ha reivindicado en reiteradas ocasiones que antes del inicio del curso escolar, el 7 de septiembre, se realizasen pruebas de detección del COVID de forma masiva a los miembros de la comunidad educativa. Eso no se hizo, y no solo no se hizo, sino que en algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Torrevieja, que el alcalde estaba decidido a hacer pruebas PCR o pruebas serológicas de detección del COVID a la comunidad educativa, la Comunidad Valenciana, la Consellería no solo no permitió, sino que prohibió, mediante cartas a los alcaldes que estaban decididos a la realización de estas pruebas, prohibió hacer esas pruebas, recordando que eso era una competencia autonómica. Sin embargo, hace semana y media, 2 semanas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana daba la razón a los ayuntamientos que querían hacer estas pruebas, diciendo que la situación derivada de esta pandemia que estamos viviendo con el interés en prevenir futuros contagios, pues sí que habilitaba esta posibilidad a los ayuntamientos. Estando esta situación así, lo que se solicita a la Generalitat es que se realicen estas pruebas de forma continua y periódica para evitar focos de contagio para toda la sociedad, que las pruebas sean realizadas a todos los miembros de la comunidad educativa, profesorado, equipos directivos, personal no docente de todos y cada uno de los centros educativos de la Comunidad Valenciana, que a través de la Consellería de Educación se administre a los centros escolares que así lo soliciten material de prevención cuando sea necesario por necesidad del alumnado, y que se dé la seguridad jurídica a docentes y equipos directivos, así como al resto de personal de los centros educativos en caso de aparición de un brote de COVID-19 en el centro educativo. Por lo tanto, resumiendo, que se cree la figura de la enfermera o enfermero escolar en cada centro educativo responsable del protocolo y de la seguridad sanitaria ante esta situación, y que se realicen de forma periódica y continuada pruebas de detección de COVID al personal que trabaja en los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Por cierto, lo de la reivindicación de esa creación de esa plaza de personal sanitario en los centros educativos ya se pedía antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora pues adquiere mayor importancia y es más necesaria de lo que ya lo era antes. Pues sabemos que en un centro educativo la cantidad de síntomas que puede aparecer en una única clase en todo el alumnado, y obviamente un profesor pues no tiene que estar ni obligado a tener el conocimiento ni obligado a pasar esa situación, esos problemas acarreados de esta situación para lo que no se ha preparado. La otra moción, respecto a la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado, lo que solicitamos es que se redacten o se comiencen a preparar los pliegos técnicos y administrativos, y en segundo lugar que se proceda a la licitación de este servicio. Brevemente, para recapitular o recordar lo que ha pasado en los últimos años, en 2018 el equipo de gobierno, mayoría absoluta verde, decide hacer una licitación de un servicio, o de este servicio, de una duración de 8 meses. Partido Popular, Partido Socialista se oponen. Importante, como dije otro día, la oposición del Partido Socialista, que ahora parece que una vez que está en la alcaldía pues ya le da igual que se siga manteniendo todo aquello que criticó cuando lo hacían los verdes. Esos 8 meses transcurren, se prorroga el servicio por otros 8 meses. El Partido Popular denuncia que se acaban esos 8 meses y que no se han preparado los pliegos técnicos para volver a licitar y para que el servicio no se quede fuera de contrato, digamos, de esa duración obligatoria de 8 meses más 8 meses. El equipo de gobierno nos acusa de mentirosos, de no saber de lo que hablamos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ya han pasado 2 años
ya no hay más excusas de que si quedan 2 meses, que si ha pasado 1, que si quedan 3, y no se da solución a un servicio que es indispensable para nuestra ciudad, pero teniendo en cuenta las declaraciones de los responsables del equipo de gobierno de hace 2 años, que en parte siguen gobernando ahora, que decían que la situación del alcantarillado de nuestra ciudad era muy preocupante, que había que actuar de forma integral y que eso era lo que justificaba esos 8 meses de licitación para hacer un estudio que nos dijese cómo estaba el alcantarillado de nuestra ciudad, dónde había que actuar, y en base a esos resultados se licitaba ya pues, 10 o 15 o 20 años o los que sea necesario para acometer la renovación necesaria de todo este sistema de alcantarillado. Muy necesario era hace 2 años, pero como digo, lo que inicialmente era 8 meses para, a partir del 9º mes, comenzar a intervenir en esta red de alcantarillado, ya han pasado 2 años y seguimos esperando. Entonces, ante esta situación, que entendemos que si antes era muy preocupante, ahora ya debe ser alarmante, pues creemos que hay que darle una rápida solución. Como digo, la última solicitud del Partido Popular referente a esto fue la comparecencia de la concejala delegada, pero no se ha producido ninguna comparecencia sobre este tema por parte de ningún miembro del equipo de gobierno. De hecho, se llegaron a comprometer a que en noviembre del año pasado iban a dar una comparecencia pública para informar de todos los datos relativos a este servicio, de lo que habían hecho, de lo que iban a hacer. Bueno, pues como la mayoría de las promesas que han ido haciendo cuando salen al paso de las denuncias del Partido Popular, pues queda en nada, intentar ganar tiempo, pero bueno, el tiempo ya saben que da y quita razones y últimamente pues se las está quitando en muchas ocasiones. ¿Entonces la empresa está fuera de contrato? Sí, es que eso es un tema que ya demostramos. El periodo eran 8 meses, prorrogables por otros 8. De hecho, había informes técnicos que decían o que alertaban de eso, ¿no?, de la necesidad de regularizar ese servicio, pero bueno, que es un asunto que ya debatimos y por lo cual pedimos la comparecencia, que no significa que la empresa diga me voy ni lo va a hacer, pero obviamente el contrato ya está fuera de vigencia para el periodo que se estipuló y para su prórroga. Entonces son ayuntamientos que al final en todos los servicios se llega así. ¿Y se podría denunciar? ¿En qué sentido? Pues que ahora mismo la empresa que está ejecutando ese servicio no le ampara ningún... Bueno, pero denunciar no creo... Claro. O sea, digamos que no está obligado... A ver, cuando tú haces un contrato, ¿no?, por una duración y acuerdas una serie de requisitos, los que sean, inversiones o promoción, lo que sea, tú estás obligado en ese periodo y si no lo haces el ayuntamiento pues te puede sancionar, como es lógico, como hemos visto en otras licitaciones recientemente. Si se acaba ese contrato, yo sigo prestando el servicio, pero lo básico, que ese es el perjuicio para los ayuntamientos. ¿Qué le puede recriminar a una empresa que ahora no haga algo de lo que estaba contemplado en ese contrato? Obviamente el servicio básico, o sea, hay unas necesidades básicas que estás obligado por ley a dar, ¿no? Como decíamos a veces, cuando había contrato de personal de por medio, tú a lo mejor las mejoras que has contemplado en el contrato, que te has comprometido a hacer, cuando se acaba ese contrato, esa vigencia, quitas esas mejoras, pero no significa que vayas a hacer lo que quieras, ¿vale? Pero está perdiendo la ciudadanía porque el precio es el mismo. Entendemos que sí. De hecho, recordad que se contempló una subida en el precio de la tarifa, que se cuantificó en un 21%. ¿Y qué se aplicó? Y se aplicó. Y en cuanto al estudio, la empresa sí que ha hecho el estudio de la situación de la paz. Nosotros no lo hemos visto. Nosotros cuando en la anterior denuncia, digamos, ¿no?, de que se extinguía el contrato, la vigencia del contrato, que no se hacía nada, se convocó una reunión con la empresa, que esa ya fue uno de los aspectos que nosotros decíamos que no tenía sentido, que para hablar internamente en el ayuntamiento sobre qué hacer con este servicio esté una parte interesada, que es la adjudicataria de este contrato, pero no tiene por qué ser lo del siguiente. Si hay una licitación abierta,
La empresa que está ahora no tiene por qué saber qué se va a hacer en la siguiente, por supuesto. Tiene que ser una licitación abierta en igualdad de condiciones. Pero allí lo que se nos dijo era una serie de inversiones que se iban a realizar en base a las mejoras que se habían planteado. Pero por el año, no sé, creo que era por el 2018, o por ese periodo inicial de 8 meses. Luego ya no se ha hablado de nada más, ni se ha dado información. Entonces, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y de hecho en el último pleno se pidió la compatibilidad de uno de los trabajadores de cargos de confianza, que es uno de los responsables de este servicio, compatibilidad para hacer sus labores profesionales fuera del ayuntamiento. Y entendíamos que en la situación en la que se encuentra este servicio, que no está regularizado, no se ha actualizado, no se ha licitado, pues nosotros nos opusimos. Cuando en ocasiones anteriores pues sí que lo habíamos entendido con otras personas, pero en este caso entendemos que hay mucho trabajo por hacer. Que es, como siempre, nuestro punto de vista, porque entendemos que se debe licitar porque el ayuntamiento no tiene capacidad de absorber más servicios, como ya se ha demostrado con el asunto de la basura, que ha colapsado departamentos de nuestro ayuntamiento, como el de personal, entre otros. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Respecto al tema de las PCRs, teniendo en cuenta que el personal que trabaja en el centro educativo seguramente no sea ni el 5% del total, ya que la mayoría son alumnos, no es un brindis al sol pedir pruebas para el profesorado y no para los alumnos. ¿De qué va a servir? No, mira, una razón fundamental. En el momento en el que, por ejemplo, creo que en nuestra ciudad tuvimos el caso de una clase que se ha tenido que confinar. Cuando ahora los docentes están haciendo más horas de las que estaban haciendo de forma regular, si se evita que los docentes se contagian en el centro fuera, o si uno de ellos se ha contagiado como sea, se evita, se propaga eso por el resto del centro educativo, las clases, se pueden aplicar los protocolos y el docente puede seguir dando la formación, aunque sea de forma online para el resto de la clase. Si un docente se contagia, se tiene que coger la baja, al final lo que se va a derivar, si eso se amplía mucho, por supuesto, es que haya alumnos que no podrán recibir siquiera esa formación. Bueno, sí, pero hay medidas de seguridad en las clases. Hombre, el docente no tiene que estar en contacto con el estudiante. A ver si yo no me voy a, por ejemplo, ahora yo no me tengo por qué acercar ahí. Si yo estoy contagiado a alguno de vosotros, si cumplimos con el distanciamiento, con las mascarillas y tal, no nos tenemos por qué contagiar. Y además se supone que los alumnos no se deben de mezclar dentro del colegio con otros grupos, etcétera, etcétera. Los profesores pues tienen que si los claustros, que si las zonas en las que se reúnen, donde guardan sus cosas, ahí sí que se mezclan con todos los profesores o con todo el personal del centro. ¿Algo más? Y quizá eso, por ejemplo, podría haber evitado lo que ha sucedido en centros de nuestra localidad. ¿Educativos? ¿Dices? O no, educativos no. Hombre, cuantas más pruebas se realicen, obviamente, pues más probabilidad, no vas a solucionarlo todo quizá, porque pueden haber contagios, pero reduces o frenas ante los brotes. Si una empresa vuelve a los trabajadores a trabajar, por ejemplo, después de vacaciones, y se hace como empresas han hecho pruebas a sus trabajadores, los que dan positivos no se incorporan, hacen la cuarentena en casa y no contagian al resto. Que luego dicen, no, es que si haces pruebas hoy, mañana se puede contagiar uno. Bueno, sí, pero si ya había 5 contagiados, pues esos 5 no contagian mañana más. Que se podrían haber evitado, no lo sé. Es que yo creo que además no sé, esas cuestiones de decir, es que si se hubiese hecho así, es difícil. Pero obviamente si realizas pruebas masivas a trabajadores, a docentes,
o incluso alumnos, si se pudiese, obviamente va reduciendo las probabilidades de que los brotes aumenten y frenas el avance y sobre todo reduces la velocidad de contagio, que ahora mismo quizás sea lo que más podamos aspirar, ¿no? No volver a la situación de marzo, porque la transmisión del virus sea de una forma en la que nuestros centros hospitales pues lo puedan asumir y no se colapse. ¿Alguna pregunta más?